¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos, muy buen día. Aquí comienza Verdad y Vida. ¿Qué tal, Denise? Bienvenidos a todos. Damos gracias a Dios por estar en otro programa de Verdad y Vida y también agradecerles a ustedes todos los mensajes que nos hacen llegar. Muchísimas gracias. Tenía 8 años y desapareció cuando iba a la iglesia. ¡Wow! Qué terrible noticia esto, ¿no? Esto sucedió hace 48 años atrás en Filadelfia, Estados Unidos. Pero ¿por qué? Un tema que para nosotros es súper importante, lo es para todo el mundo, por cierto, porque este crimen, como tantos, permaneció impune. Y no solo eso, sino que se cometió en el ámbito religioso de un par de iglesias protestantes históricas, que bueno, en Uruguay no están. Me refiero a una iglesia presbiteriana, donde uno de sus pastores, reverendo, o como sea que se llamara este señor, abusó aparentemente de esta niña, aunque la niña se resistió en un terreno baldío cerca de la ciudad de Filadelfia, pero finalmente él la mató a golpes y ocultó el crimen, ocultó la verdad. Cabe destacar que trabajaba junto a otro colega amigo y que esta niña era hija del colega amigo, lo cual le agrava la situación. ¿Y por qué traemos, reitero, este asunto? ¿Y por qué lo consideramos importante? Esto confirma, corrobora de que en principio Dios no se casa con nadie en el sentido de proteger a alguien porque es religioso de la justicia que viene de Él. Todos estamos en el mismo barco, navegando en el océano de este mundo, y sea uno religioso o no, la justicia de Dios es imparcial. No ocurre así con la justicia de la tierra, que dependiendo el perfil político partidario del juez, del fiscal, o si son pertenecientes a un colectivo poderoso que está tras bambalinas en el gobierno, entonces de ahí depende la justicia. No, Dios hace justicia sin importar quién sea el pecador. Es más, si éste ostenta una posición religiosa, el castigo será más duro y más profundo, porque en cierta forma conoce acerca de todo lo que estamos hablando, al menos debería conocer. Entonces, Jesús dijo en Marcos 4:22, no hay nada oculto que no haya de manifestarse, ni escondido que no salga a la luz. También dijo Jesús en una parábola de la viuda y el juez injusto, que esta mujer lo importunaba tanto que el juez dijo, no creo en Dios, no temo a hombre, pero me está importunando, me está molestando, así que le voy a hacer justicia para que se deje de jorobar. Y esto Jesús lo trae a colación como dice, bueno, si este juez, siendo injusto, siendo malo, le hizo justicia a esta mujer viuda, cuánto más vuestro Padre Celestial hará justicia a sus hijos que claman a Él día y noche. Bueno, Dios es justo y de la justicia de Dios nadie se escapa. Algunos creen que Dios no castiga, eso es una mentira. Lo dicen los metafísicos, Dios es amor, no castiga, y lo dicen otros que creen en ciertas cosas, pero sepan que el ser justo implica castigo al culpable. ¿Qué te parece, Denise? Sí, por supuesto. Tenemos la referencia de que somos padres y como padres amamos obviamente a nuestros hijos, somos responsables de ellos. Nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, sabemos que Dios nos presta a los hijos, por lo tanto tenemos aún más responsabilidad, porque tenemos una responsabilidad delante de Dios. Y si nosotros como padres que amamos a nuestros hijos, tenemos que también limitarlos, castigarlos cuando corresponde, por supuesto, cuanto más entonces nuestro Padre Celestial, que es el único juez justo que existe sobre toda la creación, porque ya sabemos
y hemos entendido que la justicia aquí en la tierra es muy injusta y está manipulada por poderes y están haciendo en general lo que quieren. Entonces entendemos claramente y no nos molestamos porque entendimos lo que dice la palabra de Dios, que Dios también castiga. Siendo juez justo tiene que castigar y que Dios manda juicios también a la tierra por la desobediencia y la maldad que existe entre su creación. Este señor depredador sexual y criminal que se ocultaba detrás de una religión se llama David Zanstra y hoy tiene 83 años. Esto ocurrió casi 50 atrás, o sea que en ese entonces tenía unos 35 años y fue por la hija de una amiga que hoy tiene 60 años, develó el secreto de lo que ella había escrito en su diario íntimo cuando era niña, a la par de la víctima. Entonces le comentó ciertas actitudes de este señor que eran totalmente irregulares para un ámbito religioso. Y reiteramos, nosotros desde aquí hemos dicho innumerables ocasiones que religión sin Espíritu Santo no sirve para mucho. Es más, es perjudicial y hoy lo podemos ver porque tanto la iglesia presbiteriana como la iglesia metodista, como la iglesia anglicana, que son iglesias protestantes históricas, se están dividiendo en pos del casamiento igualitario, donde, bueno, hay un sector de esas organizaciones que ordenan ministros homosexuales, los casan y, bueno, gestionan iglesias de la inclusión, mal llamadas de la inclusión. La iglesia es inclusiva para todos los pecadores, como dijera el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Simplemente que las reglas en la iglesia las pone Dios, no un gobierno, no la filosofía de turno, no la ideología de turno. La homosexualidad era pecado en el tiempo de Abraham y hoy sigue siendo pecado, como el adulterio, la fornicación, la mentira, el engaño, son todos pecados, señores, y no los inventa una iglesia, una doctrina. Eso es un mandato de Dios y somos nosotros quienes debemos adecuarnos a la palabra de Dios y no Dios adecuarse a los políticos de turno, a los humanistas no teístas que generan su ideología y la imponen a nivel del mundo entero. Es más, infiltran en estas iglesias históricas que no creen en el Espíritu Santo, que no practican la doctrina del Espíritu Santo, que es lo que devela todo lo que está oculto, y bueno, simplemente pueden llegar a altas jerarquías y luego desde ahí comienzan a imponer sus creencias humanistas y a sacar de lado a Dios, a tal punto que en Canadá hay una mal llamada pastora que está al frente de una organización y la misma no la pueden echar porque ella está usando su derecho legal para estar ahí. Y esta mujer es atea. ¿Cómo se puede aceptar o pensar que una pastora que debe predicar a Cristo y debe predicar y acercar el amor y el poder de Dios a la gente diga ser atea, que ya no cree en Dios, que hace muchos años que dejó de creer en Dios? Por eso Jesús en este texto que leímos dice, cuando vuelva Jesús a la tierra, cuando yo vuelva a la tierra, hallaré fe en la misma. Entonces, en estas últimas décadas, la humanidad viene en un deterioro moral tremendo, donde a lo bueno se le llama malo y viceversa, como dice el profeta Isaías 2700 años atrás. Y Dios, que es justo, ustedes sepan que Dios tiene varios atributos. Uno de ellos es la omnipotencia, todo lo puede. Otro es la omnipresencia, está en todas partes a la vez. Otra es la omnisciencia, lo sabe todo, pasado, presente y futuro. También Dios es amor, ese es uno de los principales atributos de Dios, aunque no es menos que los demás. Y también Dios es justo, y cuando decimos que Dios es justo implica castigo al culpable.
Él dice que no tendrá por inocente a los culpables ni culpabilizará a alguien que sea inocente. Cuando ocurren estos crímenes como el que estamos narrando en el día de hoy, que un líder religioso asesine y abuse de una niña de 8 años, reaccionamos con justa razón y decimos, este tipo debe ser colgado en la plaza, debe ser castrado, debe ser asesinado poco a poco y que sufra. A menudo uno escucha esos comentarios, los lee en las redes sociales, etc. ¿Por qué? Porque estamos exigiendo justicia. Pero sepan que la justicia de Dios, no hay pecados grandes y pecados chicos. Somos nosotros los que juzgamos y decimos, bueno, este horrendo crimen merece que el tipo sea asesinado lentamente y lo hagan sufrir bastante. Y si es otro tipo de pecado más trivial, como quien engaña a la esposa, como quien miente, como quien estafa, decimos, bueno, no es tan grave, ¿no? Y hoy nos hemos acostumbrado de forma que naturalizamos todo este tipo de pecados familiares, sociales, matrimoniales, donde hay mentira, engaño, traición, pero lo naturalizamos, lo justificamos y permitimos que todo esto sea parte de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Por eso, en la justicia de Dios no es así y Dios no tendrá por inocente a los culpables. Damos gracias a Dios por esto, porque sí, día a día cada vez, como decía, vemos la injusticia aquí en la tierra, entonces, pero sabemos que hay un juez justo, de lo cual retribuirá a cada uno y pagará a cada uno lo que haya hecho. Si no se arrepiente, obviamente, si no trata, si en lo posible puede restituir lo malo que ha realizado. Esto es entonces como un aliciente, ¿verdad?, de que, bueno, en algún momento sí perdonamos, por supuesto, perdonamos, tenemos que perdonar, porque queremos también ser perdonados. Pero eso no quiere decir que vamos a ser amigos de quienes nos hicieron daño, o vamos a su casa a preguntarle cómo está, no. Lo perdonamos y oramos para que pueda arrepentirse y apartarse de su maldad. Pero si no lo hace, sabemos que lo que se siembra se cosecha. Y aunque usted crea o no, esta ley es espiritual y se cumple. Dios dice en su palabra, mía es la venganza, yo pagaré. Nosotros no tenemos que hacer venganza, por supuesto. No nos corresponde a nosotros, como hijos de Dios, vengarnos. Sabemos que Dios sí se va a vengar y va a pagar a cada cual según el daño y la maldad que haya hecho, si no se arrepiente y si no se aparta de sus maldades. Esta niña se llamaba Gretchen, hija menor de 4 hermanos, en ese entonces tenía 8 años, era hija de un líder religioso también, amigo del victimario. Y esta niña decidió ir sola caminando hacia la iglesia, mientras sus otros 3 hermanos decidieron quedar con su mamá. Y luego que vieron que la niña no llegó a destino, hicieron la denuncia, pasaron 2 meses buscándola, hasta que finalmente la encontraron. Se caracterizaba por su dentadura, era pecosa, de ojos azules y rubia. Una niña muy tierna que hoy está con el Señor. Ya su dolor, su sufrimiento pasó en ese momento previo a su deceso, pero hoy está disfrutando eternamente la paz y la salvación eterna con la presencia de Dios y en la presencia de Dios y de sus ángeles. O sea que fue terrible la corta vida de esta niña, pero hoy ya está en el Señor para siempre, nadie la quitará de allí. Ahora, ¿qué de nosotros que estamos vivos, que la vida se va rápido? Estamos viendo la cantidad de víctimas mortales que en nuestra sociedad se están produciendo día a día. Un joven ex policía de 25 o 26 años apuñaló a la actual pareja de su ex,
de 23, la secuestró, tomó alta velocidad, se chocó el peaje de Ruta 8 y esta mujer joven murió en ese accidente. Y como este insuceso, todos los días accidentes fatales, choques frontales, crímenes, etcétera, suicidios. Nuestra sociedad, que era tan tranquila unos años atrás, quizás 30, 40 años atrás, tan tranquila, y hoy día se ha convertido en el lejano oeste, una sociedad muy violenta donde, bueno, ya nada se tolera, ni en la familia, ni en la pareja, ni en centros educativos, ni en ámbitos de gobierno, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ¿qué pensás, Denise, vos, acerca de lo que está pasando? Y bueno, una de las cuestiones tiene que ver con el apartarse de Dios, el haber quitado a Dios de todos los lugares, el prohibir a Dios en todas las instituciones públicas y privadas, en lo que hace, bueno, la salud, la educación y todo lo demás. Eso es en primer lugar, ¿no? El rechazar, el renegar en contra de Dios. De hecho, lo hemos visto en nuestro país, bueno, desde los católicos, ¿no? Después la prohibición, obviamente estuvo muy bien, la separación del Estado y la religión, perfecto, me pareció muy justo y muy acertado, pero ya el que no podés decir ni gracias a Dios dentro de una institución pública porque te miran con cara media, ¿no? O si sos pastor y querés dar una mano, ya también te miran con cara media rara porque capaz que me habla de Dios, no, esto no. Bueno, o sea, ya se va al extremo. Esa es la primera cuestión. Y de ahí, ¿verdad? Del apartarse, de negar, de rechazar, de ir en contra de Dios, viene todo lo demás, ¿no? Bueno, la violencia ha aumentado, la injusticia ha aumentado, las muertes han aumentado, la perversidad ha aumentado, todas las cosas malas se han incrementado y lo vemos notablemente en este último tiempo. Los seres humanos, la naturaleza humana es maligna, es pecaminosa, como quiera llamarla, y siendo apartada de Dios, negando a Dios, bueno, entonces tiene todo su esplendor, porque a veces la persona dice, no, yo le hago bien a todo, pero no necesito creer en Dios, ni bueno, yo creo en Dios a mi manera, y siempre estamos diciendo, bueno, si cada uno cree a su manera, ¿cuántas maneras diferentes existen en todo el planeta, pero que se apartan de la manera de Dios? Entonces eso no tiene sentido, creer en Dios a mi manera. Es como decir, yo voy a aprender, voy a ir a la escuela y lo voy a hacer a mi manera, como se me antoja, no, la matemática no es así, yo digo que es tal cosa. Entonces, a ver, ¿dónde estamos parados? Y en esto también tiene muchísimo que ver. Dios es real, Dios crea todas las cosas buenas, perfectas, pero es el apartarse, negar, vuelvo a repetir, el rechazo hacia Dios que ha traído todas las demás cosas. Entonces el hombre en su carnalidad, ¿verdad?, alejado de Dios, bueno, la Biblia mismo lo dice claramente, llega a hacer cualquier cosa y Dios mismo, al ser rechazado y conociendo el corazón de esas personas malas, dice que los entrega a sus propios deseos pecaminosos, a sus propias concupiscencias. Y a su vez también el ser soberbio y orgulloso lleva a todas estas maldades, porque el ser soberbio y orgulloso, usted no se olvide, que es resistir a Dios y decir que no se necesita de Dios. Yo no necesito de Dios. ¿Para qué? Dice la gente que es orgullosa y soberbia. Si humanamente los humanistas inclusive creen que esto es una nueva temporada de crisis que ha tenido la humanidad, como en otras crisis que ha pasado, y que va a resurgir una nueva humanidad diferente, libre de toda maldad, con mucha más capacidad. Bueno, está bien, lo respeto, es su manera de pensar. Nosotros sabemos y entendemos lo que la Biblia dice, que este es el tiempo del fin. Ya no va a haber otra humanidad. Usted crea lo que quiera y está bien, lo respetamos.
En este caso de este falso religioso, uno, como se dice popularmente, no hay que salivar para arriba para que no te caiga en la cara. La Biblia dice, y eso es palabra de Dios, el que quiera estar firme mire que no caiga. ¿Qué significa esto? Nosotros no somos los jueces, el juez es el Señor. Sí juzgamos las acciones y las criticamos porque merece hacerlo, pero acá lo más grave, más allá del insuceso en sí, es que este señor, luego unos años más tarde, se mudó a otro estado, cambió de domicilio, de estado, como 3 veces, por lo cual la tecnología del ADN se descubrió unos 20 años después y se está cotejando el ADN de este anciano perverso para ver si hay más víctimas en los casos que hayan emergido eventualmente en los otros lugares donde este señor vivió, hasta el presente inclusive. Entonces, es grave, porque bueno, si uno comete un pecado grave, un crimen, digamos, como esto pasa de ser pecado y ya es un crimen, al nivel de cualquier criminal, nadie está libre de en un momento duro, difícil, que le pase algo, nadie. El asunto es que si le pasa algo, si comete un hecho vergonzoso y grave, debe, por ética, por respeto, debe de inmediato dar un paso al costado, así como en el ámbito religioso, también político como religioso, da igual. Los políticos que están con cargo en el gobierno como líderes religiosos, si cometen un crimen, deben dar un paso al costado de inmediato. Pero hoy día sucede todo lo contrario, o sea, la gente miente, engaña, se justifica, a veces la fuerza política respalda a los criminales, dice, estamos esperando que la justicia se expida, que se laude en el ámbito de la justicia, y a veces hay amigos en la justicia, hay hermanos de religión que los apañan, que los apoyan y nunca se hace justicia, después se archivan los casos, la gente es de memoria corta y se olvida. En este caso, Dios no permitió que esta situación quedara impune, gracias a Dios, porque Dios es justo y de su justicia nadie se escapa. Reitero, nadie está libre de la justicia de Dios, aunque haya mentido toda la vida, engañado toda la vida, llega un momento que todo sale a la luz. Todo sale a la luz. Porque Jesús lo dijo, no hay nada oculto que no haya de saberse, ni escondido que no salga a la luz. Usted puede haber actuado en el mayor de los secretos, haber estado en un lugar bien privado donde nadie lo vio, pero tarde o temprano esos actos, esos hechos terminan saliendo a la luz. Aún después de fallecida la persona. Hoy día se sabe situaciones íntimas de muchos famosos del mundo, buenos y malos, y uno sabe, porque de alguna forma se descubre después. Por eso es que todos estamos, reitero, en el mismo barco y todos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados delante de Dios, confesarle a Él, más que a los hombres, a Él, confesarle nuestros pecados y pedirle perdón, pedirle que nos perdone, que la sangre de Jesucristo nos redima, nos limpie de todo pecado, como dice la Biblia, y por consecuencia de ese acto, entonces viene una paz que solo Dios la puede dar, y la convicción de que si nos morimos, nos vamos con Cristo. No importa lo que hayamos sido, lo que hayamos hecho, si nos morimos, nos vamos con Cristo en el momento que uno se arrepiente y pide perdón por sus pecados. Hay veces que obviamente también tiene que pagar la pena que corresponda en el ámbito de la justicia terrenal. No estamos diciendo que no. Es más, hay gente que va y se entrega porque sabe que es lo que corresponde,
que debe pagar frente a la sociedad el crimen que cometió, pero hay otros que lo van a ocultar. En este caso, este señor en su momento mintió, engañó y siguió ejerciendo su trabajo religioso. Pero 48 años después, en esta fecha, precisamente en agosto, sale a la luz a través de un diario íntimo de quien entonces era una niña y era amiga de la víctima, como también de su hija, de la hija del asesino. Eso no se divulgó la identidad de esta mujer que hoy tiene 60 años, pero fue quien hizo la denuncia, presentó como prueba el diario íntimo de cuando ella era niña y la justicia apresó a este hombre, reitero, de 83 años. El hombre, por culpa o por lo que sea, relató lo que nunca había hecho antes y tuvo que contar con lujo de detalles qué fue lo que pasó. Se esclareció finalmente este crimen y él hoy día está pagando frente a la justicia de la tierra, que por cierto va a morir en prisión. Tremendo final, triste para esta persona, que Dios nos libre y nos guarde a todos. Sí, la Biblia nos advierte y nos dice que el regreso de Cristo ya está. En Romanos 13:11 dice: estamos viviendo tiempos muy importantes y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Ya es hora de que se despierten. Ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará, mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. Ya casi llega el momento, así que no dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Dejemos de pecar porque así que dejemos de pecar porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. No vayamos a fiestas donde haya desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios. No busquemos pelea ni seamos celosos, más bien dejemos que Jesucristo nos proteja. Creo que la palabra de Dios es clara, se acerca el fin de todos los tiempos, ya Jesús está a su regreso. Es un llamado de atención que la palabra de Dios nos advierte y enseña a aquellos que no lo saben aún, que entonces dejemos nuestra vida de pecado. Y solamente lo podemos dejar si vivimos a la manera que Jesús nos motiva y nos ayuda a hacerlo. Si lo hacemos en nuestra carne y en nuestra propia naturaleza humana, no lo podemos lograr. Recuerda, amigo, hermano, que este programa luego se sube en el canal de YouTube, igual nombre, igual logo, usted lo puede ubicar, suscribirse al mismo, poner me gusta y compartir con sus contactos si le parece que esto es pertinente, si le parece que fue de bendición, de ilustración en algún tema. Compártalo con sus contactos. Nosotros hacemos este esfuerzo porque entendemos nuestro deber moral, espiritual, ético, trabajar para el bien, trabajar para la justicia divina, para la justicia y la verdad de Dios. Que Dios les bendiga mucho. Será hasta el próximo programa. Que tengan la mejor de las jornadas.